bloquear el acceso al internet o cortar las redes de telefonía móvil. No están consiguiendo acabar con las voces de protesta de quienes están luchando. Este principio se ha consagrado en el artículo 19 de la señalada declaración, que dice: todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Opiniones, el de investigar, el de recibir informaciones y el de difundirlas a través de cualquier medio de expresión. Reporteros Sin Fronteras afirman que es innegable que algunos medios que no optaran por celebrar más ruedas de prensa. Sí, la sociedad ecuatoriana está muy polarizada. Sí, el proyecto político y constitucional del presidente Rafael Correa provoca reacciones virulentas en algunos medios. Declaró que en la historia latinoamericana la prensa siempre ha estado en contra de los gobiernos progresistas. Abogo por una manera personal de vivir con sobriedad, porque para vivir hay que tener libertad. A la señorita Paulina Mesías. Es Paulina Mesías y soy y me considero una persona heterosexual. El día de hoy voy a disertar sobre la identidad de género. Todo el mundo sabe o cree saber lo que es la homosexualidad. Muy pocos saben lo que no es. La homosexualidad es vista como vergonzosa por los bárbaros y por aquellos que viven bajo gobiernos despóticos. De la misma forma que la filosofía es vista como vergonzosa porque aparentemente no es del interés de esos gobernantes engendrar grandes ideas en su gente, ni amistades fuertes, ni amor apasionado. Todo lo que la homosexualidad es especialmente apta para producir, Platón. Leonardo da Vinci, William Shakespeare, Sócrates, Isaac Newton, Alejandro Magno, Tchaikovsky, Oscar Wilde. Este último, en mayo de 1895, fue condenado a trabajos forzados debido a su relación homosexual con Lord Alfred Douglas. En varios países en el pasado se ha considerado la homosexualidad como un delito y en otros como un sacrilegio. Sin embargo, la Declaración de los Derechos Sexuales considera que la sexualidad es una parte integral de la personalidad de todo ser humano, estableciendo así el respeto por la orientación sexual y por la identidad de género. En el Ecuador, el cambio de sexo de los ciudadanos no es algo nuevo, se tramita en los juzgados desde 1972. Como resultado de este proceso judicial, quien antes era hombre se convierte legalmente en mujer y viceversa. No es su privilegio, es un derecho que data desde hace por lo menos 40 años. Tampoco se puede decir que con el cambio de sexo se acceden a privilegios, pues según el artículo 11, numeral 2 de la Constitución, todas las personas somos iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades. Y nadie podrá ser discriminado por razones de su sexo o identidad de género. Las razones que los pro vida y pro familia esgrimen para decir que la familia, la sociedad, están en peligro son absurdas, mentirosas, risibles y falaces. Sigo sin entender el miedo que les causa el que alguien que antes no tenía, hoy tenga sus mismos derechos. El agredir a una persona por su orientación sexual va mucho más allá de un sentimiento de miedo. Si una persona agrede a otra por ser lesbiana, homosexual o bisexual, no lo hace por fobia, lo hace porque muy seguramente creció escuchando que ser heterosexual es lo correcto y que cualquier otra orientación sexual debe ser censurada y castigada. Sin embargo, para frenar la discriminación es indispensable actuar con propiedad, tratar de educar a las personas, tratar de educar a nuestros hijos desde la infancia, a olvidar esos estereotipos que se tienen. Hay que romper esas barreras e imaginarias. Para terminar, el defender a una persona por su sexualidad no es algo que es exclusivo de los homosexuales o lesbianas, es algo que nos compete a todos, porque el derecho a elegir nuestra libertad se viene dando desde hace mucho tiempo atrás. Y ese derecho es un asunto que nos compete a todos, porque eso ha costado sangre, lágrimas a las naciones modernas. Muchas gracias. Lo que no se dice. Peter Duque.
Esta ha sido la intervención de la señorita Paulina Mesías. Invitamos al señor Klaus Díaz. Debido proceso. El debido proceso es un conjunto de derechos propios de las personas, de carácter sustantivo y procesal, reconocidos por la Constitución y por tanto deben ser respetados por el Estado. El debido proceso busca precautelar la libertad y procurar que quienes sean sometidos a juicio gocen de las garantías necesarias para ejercer su derecho de defensa y obtener de los órganos judiciales y administrativos un proceso justo, pronto y transparente. Es un principio jurídico procesal, según el cual toda persona tiene derecho a ciertas garantías mínimas que aseguran un resultado justo y equitativo dentro del proceso, al permitirle tener oportunidad de ser oído y hacer valer sus pretensiones legítimas frente al juez. Las garantías que articulan el debido proceso están contenidas en el artículo 76 de la Constitución, que por el principio de jerarquía normativa señalada en el artículo 424 de la misma, prevalece sobre toda otra norma secundaria, práctica procesal u orden de autoridad. Tenemos todos al debido proceso. El debido proceso, consagrado en el artículo 76 de la Constitución, reconoce a las personas el derecho al debido proceso y a una justicia sin dilaciones, como un derecho fundamental por su gran trascendencia social, para que las personas, como seres sociales, desenvuelvan su actividad en un ambiente de seguridad y se sientan protegidos por el Estado en sus múltiples interrelaciones sociales, surjan controversias por conflicto de interés o cualquier otra causa. El Estado debe observar y aplicar los principios que conforman el debido proceso para que sea legítimo. Estos principios son el principio de legalidad y tipicidad, la presunción de inocencia, el derecho a ser juzgado de acuerdo con la ley preexistente, el principio indubio pro reo, el derecho a que las pruebas obtenidas con violación de la Constitución o la ley no tengan validez alguna y carezcan de eficacia probatoria, la proporcionalidad entre las infracciones y las sanciones penales, el derecho a la defensa, que incluye contar con el tiempo y con los medios adecuados para la preparación de su defensa. C. Prohibición de ser interrogado sin la presencia de un abogado particular o un defensor público y fuera de los recintos autorizados para el efecto. Ser asistido gratuitamente por un traductor o intérprete si no comprende o no habla el idioma en el que se sustancia el procedimiento. Ser asistido por un abogado de selección o por un defensor público. Agradecemos la intervención del señor Klaus Díaz y seguidamente damos paso a la señorita Belén Congacha. Nos honra con su distinguida presencia. Mi nombre es Belén Congacha, soy estudiante del segundo semestre de la carrera de Derecho. Mi tema jurídico a disertar es el femicidio en el Ecuador. ¿Qué es el femicidio? El feminicidio o femicidio es un neologismo creado a través de la traducción del vocablo inglés femicidio y se refiere al asesinato de mujeres por razones de género. El 10 de febrero del 2014 se publicó en el registro oficial el Código Orgánico Integral Penal, mismo que tipifica el femicidio en su artículo 141 y señala que la persona que, como resultado de relaciones de poder manifestadas en cualquier tipo de violencia, dé muerte a una mujer por el hecho de serlo o por su condición de género, será sancionada con pena privativa de 22 a 26 años. Y su artículo 142 señala que circunstancias agravantes del femicidio. Cuando concurran una o más de las siguientes circunstancias, se impondrá el máximo de la pena prevista en su artículo anterior. Primero, haber pretendido establecer o restablecer una relación de pareja o de intimidad con la víctima. Segundo, que exista o haya existido entre el sujeto activo y la víctima relaciones familiares, laborales, escolares, intimidad, noviazgo o cualquier otra que implique confianza, superioridad o subordinación. Tercero, si el delito se comete en presencia de hijos, hijas o cualquier otro familiar de la víctima. Cuarto, si el cuerpo de la víctima es expuesto o arrojado en un lugar público. Con el objetivo de proteger el derecho fundamental de las mujeres y las niñas, el Ecuador tipifica en su nuevo Código Orgánico Integral Penal, COIP, el femicidio.
Esta acción vanguardista se origina en la decisión política del gobierno nacional. De acuerdo a la investigación realizada acerca del femicidio en el Ecuador, realizada en el 2010 por la Comisión de Transición hacia el Consejo de la Igualdad, el 93% de los homicidios cometidos a mujeres son femicidios o existe la sospecha de que lo sean. De ellos, el 66% son cometidos por parejas o exparejas. Ahora bien, esta problemática en la sociedad nos deja una gran interrogante. ¿Por qué callar cuando se está pasando por cualquier tipo de abuso, sabiendo que este es un paso para que se dé el llamado femicidio? Mujeres, hagamos conciencia, no callemos más. El abogado no debe brillar solo por sus conocimientos, sino por la rectitud de su conducta. Juristas, una. Esta ha sido la intervención de la señorita Belén Congacha. E invitamos al señor Omar Tunqui. Buenas noches, distinguidas autoridades, jurado calificador, compañeros y público presente que nos honra hoy por su presencia. Es grato para mí dirigirme ante ustedes para disertarles uno de los temas muy importantes, los derechos humanos. Hablar de derechos humanos en un mundo globalizado es una utopía, porque el sistema injusto, inequitativo y excluyente viola permanentemente los derechos del ser humano, el derecho a una vida digna, a una alimentación adecuada, a una educación no represiva y a otros sueños que vamos construyendo día a día. Para dejar de observar esa realidad que viven nuestros pueblos, que viven bajo el signo del subdesarrollo a causa de la violencia institucionalizada, miseria y opresión, que genera una realidad fruto de la persistencia de sistemas políticos y económicos, creadores de conflictos e injusticias. Los derechos humanos ¿cuántas veces hemos observado rostros de niños que padecen desnutrición, de jóvenes que ven frustrados sus esperanzas, de las madres solteras, de las personas con capacidades especiales, de nuestros indígenas, de los pueblos que reclaman justicia e igualdad para todos? Pero pese a tanto dolor, revive la esperanza, porque sentimos que Ecuador es un país puesto de pie, que podremos demorar nuestra liberación, pero nunca impedirla y mucho menos olvidarla. Queremos construir una sociedad. Quisiera concluir citando a José Martí: los derechos se toman, no se mendigan. Y es entonces cuando nosotros debemos de luchar contra esa clase opresora, represiva y explotadora, para reconstruir una nueva sociedad más digna, justa y humana. Muchas gracias. La probabilidad de perder en una lucha no debe disuadirnos de apoyar una causa que creamos justa. Abraham Lincoln. Agradecemos la intervención del señor Omar Tunqui. Y damos paso al señor Boris Araujo. Un cordial y solidario saludo a todas aquellas personas, a todas aquellas familias que directa o indirectamente han sufrido este crimen, la trata de personas. Como quisiera cambiar el mundo, como quisiera cambiar la conciencia de la humanidad y hacerla más sensible, como quisiera deshacer con lo más ruin, reprochable e inhumano, la trata de personas, mejor considerado el día de hoy como el sistema de esclavitud del siglo XXI. Entiéndase como trata de personas a la captación, al alquiler, a la compra y venta de seres humanos, a la captación,
A la utilización del individuo, convirtiéndose este en un crimen que afecta a millones de personas en el mundo. En nuestro país, el 10 de agosto del año 2014, se incorpora en el Código Orgánico Integral Penal, en su artículo 91, el cual literalmente expresa que la captación, la transportación, el acogimiento o recepción entre sí o para otra persona, de una o dos más personas dentro del país y desde este hacia otros, con el único objetivo de explotación, será considerado como delito de trata de personas. Explotación sexual, a la prostitución forzada, la pornografía infantil, la explotación laboral, el trabajo forzado, el trabajo infantil, el matrimonio precoz, con cuyo objetivo primordial sea únicamente la procreación, la adopción ilegal de niños, niñas y adolescentes, la mendicidad, todo tipo de actividad la cual sea considerada como explotación. Hagamos conciencia, tratemos de crear Para tener enemigos no hace falta declarar una guerra. Solo basta con decir lo que se piensa. Anónimo. Esta fue la intervención del señor Boris Araujo. Invitamos al señor Luis Quispe. Incidencia de la violencia intrafamiliar en nuestra sociedad. Al llamar a las mujeres del sexo débil es una calumnia, es la injusticia del hombre hacia la mujer. Mahatma Gandhi. Es necesario analizar que con el pasar de los tiempos, las personas cambian según sus condiciones sociales y formas de vida. Es por ello que me ha llamado la atención que exista hombres que violenten la dignidad y la integridad de la mujer, muchas veces dentro de un estado etílico, también por su conducta machista e instinto de superioridad. Este tema es importante debido a que involucra a miembros del núcleo familiar, ya que he visto de cerca casos que me han llamado la atención y por medio de este análisis quiero dar mi punto en derecho, considerando factores emocionales, laborales y familiares. En el artículo 81 de la Constitución de la República del Ecuador refiere que la ley establecerá procedimientos especiales y expeditos para el juzgamiento y sanción de violencia intrafamiliar, sexual, crímenes de odio y los que se cometan contra niños, niñas, adolescentes, jóvenes, personas con discapacidad, adultas y personas que por su particularidad requieran mayor protección. Se nombrarán fiscales, defensoras y defensores especializados para el tratamiento de las causas de acuerdo a la ley. El Código Orgánico Integral Penal, por un lado, protege los derechos de las personas, pero por otro lado las limita. En la sección segunda de delitos contra la integridad personal, en el parágrafo primero de delitos de violencia contra la mujer o integrantes del núcleo familiar, encontramos algunos articulados de vital importancia. En el artículo 155 y 159 del Código Orgánico Integral Penal nos habla que violencia es toda acción que consista en maltrato físico, psicológico, emocional, ejecutado por un miembro de la familia en contra de la mujer o integrantes del núcleo familiar, y si ocasionara lesiones o incapacidad por no más de 3 días, será sancionado con prisión primitiva de 7 a 30 días. En este sentido, considero que la sanción sea más de privación de libertad, la reinserción en la sociedad con ayuda psicológica y emocional de todos los miembros de la familia violentada y su hijo. Al no haber ingresos económicos en su hogar,
las necesidades eran muchas. Y al final de todo, el divorcio fue la solución inmediata a esta problemática. Sin embargo, desembocó en otras consecuencias como la destrucción de la familia. La violencia intrafamiliar es un proceso generacional que como un espejo se ve reflejado en las y los ecuatorianos. La normativa no involucra la parte afectiva, emocional, de recuperación, es tan solo sancionadora, cuando lo que se debería propiciar es la rehabilitación y la reinserción del ciudadano para que en adelante lleve una vida de hogar y de familia estable, lo que incidiera en el desarrollo emocional y psicológico de su descendencia. No era la ausencia de miedo, sino el triunfo sobre él. Nelson